Preguntas de repaso, sección, ¿por qué se hunde un objeto o flota? Pregunta de repaso número 16. La fuerza de flotabilidad sobre un objeto sumergido depende del volumen o del peso del objeto. Bueno, a ver, dice el principio de Arquímedes así: todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Entonces, cuando yo meto un objeto dentro del agua, ¿qué es lo que sucede? El volumen del objeto es el que determina la cantidad de agua que va a desalojar. Entonces, realmente la flotabilidad de un objeto depende exclusivamente del volumen del objeto. Repetimos, si el objeto tiene un volumen, voy a decir, de 100 centímetros cúbicos, el agua que va a desplazar va a ser de 100 centímetros cúbicos. Y esos 100 centímetros cúbicos serían 100 gramos. Y esos 100 gramos multiplicados, pasados a kilogramos, sería 0.1 kilogramo. Y ese 0.1 kilogramo multiplicado por G me va a dar 0,98 newton. Esa es la fuerza de flotabilidad. Repito, el volumen, de acuerdo a la densidad del agua, porque si estamos pensando que está dentro del agua, cada gramo es un centímetro cúbico. Si eran 100 centímetros cúbicos, estoy inventando un valor, esos 100 centímetros cúbicos son 100 gramos, y esos 100 gramos son 0.1 kilogramos, porque se divide por 1000. Y ese 0.1 kilogramo se va a multiplicar por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración que produce la fuerza de la gravedad, me va a dar de 0.98 newton. Ahora viene la pregunta. Ese objeto que sacó los 100 centímetros cúbicos tiene un peso menor a 0,98 newton. Si es menor o igual, el objeto va a flotar. O sea que aquí hay que tener mucho cuidado con la respuesta. Por ejemplo, vuelvo a la figura, esta figura ya la hemos hablado. La densidad de este cocodrilo es menor que el agua, entonces va a flotar. ¿Qué otra cosa puedo decir yo de este cocodrilo? Si este cocodrilo flota, es porque cuando él se mete dentro del agua, desplaza agua. O sea, él va a ocupar un espacio que antes ocupaba el agua. Si yo recojo toda esa agua que el cocodrilo desplazó, sacó a un lado al agua, y voy y lo peso, y resulta que el peso de esa agua es igual al peso del cocodrilo, el cocodrilo flota. ¿Listo? ¿Qué le sucede al de la derecha? Él está lleno de piedras. Él se hundió. Cojo toda el agua que él desplazó, voy y la peso, y miro que esa es la fuerza con que el agua está haciendo sobre el cocodrilo, y resulta que esa fuerza, voy a decir, es de 1 newton, y el cocodrilo pesa más de 1 newton, entonces el cocodrilo se hunde. Entonces vamos a leer lo que está acá, pero yo ya lo expliqué. Es importante recordar que la fuerza de flotabilidad que actúa sobre un objeto sumergido depende del volumen del objeto. Los objetos pequeños desplazan pequeñas cantidades de agua, y sobre ellos actúan fuerzas pequeñas de flotabilidad. Los objetos grandes desplazan grandes cantidades de agua, y sobre ellos actúan grandes fuerzas de flotabilidad. Hasta ahí vamos. Es el volumen del objeto sumergido y no su peso lo que determina la fuerza de flotabilidad. Esa fuerza es igual al peso del volumen del fluido desplazado o desalojado. Eso es lo que ya hemos explicado varias veces. Entender mal este concepto es la raíz de la confusión que tienen las personas acerca de la flotabilidad. Pero aquí viene lo que ya he hablado del peso. Sin embargo, en la flotación sí interviene el peso del objeto. Que un objeto se hunda o flote en un líquido depende de cómo se compara la fuerza de flotabilidad con el peso del objeto. Este a la vez depende de la densidad del objeto, sí. Por eso se puede decir, si la densidad del objeto que se va a sumergir dentro del fluido es menor que la densidad del fluido, el objeto va a flotar. Pero miren las tres situaciones sencillas. Si un objeto es más denso que el fluido,
en el que se inmerge, se hundirá. Si el objeto es menos denso que el fluido en el que se inmerge, flotará. Si la densidad del objeto es igual que la densidad del fluido en el que se inmerge, ni se hundirá ni flotará.